Con el lema Folclor en un mundo global, del viernes 24 y hasta el martes 28 de octubre se realizará en Lima el 19º Congreso Nacional de Folclor, simultáneamente con el 8º Congreso Internacional de Folclor, que llevan los nombres de Francisco Iriarte Brenner y Luis Llerena Lazo de la Vega, en reconocimiento a la fecunda dedicación de toda la vida a enaltecer las manifestaciones culturales de nuestros pueblos. La inauguración será en el Congreso de la República y las sesiones de trabajo se realizarán en el Centro Cultural de San Marcos, en la Escuela Nacional de Folclor José María Arguedas, en el auditorio del Museo del Banco Central de Reserva y en el Instituto Ribagüero. Bueno, en primer lugar, que permite conocer los avances de las investigaciones que se han venido realizando en forma individualizada o de instituciones que están alejadas unas de otras. Segundo, cotejándose estas investigaciones es posible mejorar los métodos de investigación, de análisis y de presentar más adecuadamente las conclusiones a que se pueda llegar en una ciencia social, y como toda ciencia social tiene dificultades de interpretación. Los instrumentos a veces no son los más adecuados o la recolección no ha sido hecha adecuadamente. Pongamos, las cámaras de televisión o de cine son muy buenas para captar la secuencia de actos, pero quien está detrás de la cámara tiene un ojo para ver los pies del bailarín y no el rostro, o la relación del bailarín con el resto de la comunidad. O el alma de lo que está expresando. El alma de lo que está haciendo. Ese es el problema. A veces no recogemos adecuadamente la información y en consecuencia las conclusiones salen medias locas, distorsionadas o incompletas. Los temas del Congreso los hemos dividido en 7 meses de trabajo. Dentro de la importancia de cada uno hay ciertos presidentes de mesa que están coordinando con las ponencias que hemos recibido, porque tenemos alrededor en este momento más o menos unas 80, 90 ponencias nacionales y tenemos unas 15 o 20 ponencias de extranjeros. Eso determina que los ponentes van a pasar más de 100, 150 hasta 200 personas. La globalización va por el campo de lo económico, de lo tecnológico, pero de ninguna manera se acepta que se meta con la ideología tradicional. En Italia han surgido infinidad de instituciones culturales en los últimos tiempos. Festivales como el de Como, que no tiene ni 20 años. O sea que después que ha venido la idea de la globalización, han ido surgiendo formas de reforzar su identidad frente al peligro de la pérdida de ella. Esto debiéramos tenerlo como modelo para tratar de impulsar en el Perú una cosa similar. Mis antepasados vascos son un poco sonsos en materia de danzas. Sí, pues tienen una danza encima de un vaso, en fin, tiene cosas bien raras. Pero hoy día son una entidad culturalmente reconocida por la UNESCO. Una civilización que tiene 20.000 años de antigüedad, creo que no tiene que temerle a ninguna globalización. No, en absoluto. Al contrario, más son nuestras fuerzas, nuestros aportes, que aquello que ha venido de afuera. Lo cual no quiere decir despreciar los de afuera tampoco. Estamos hablando en castellano, por Dios, eso nos vino de afuera. Pero hay que usarlo para beneficio de la formación histórica de nuestro país, que está constituido por un montón de naciones pequeñas con algunos elementos de cruce, de similitud. Todos los peruanos comemos papas y comemos choclos, por ejemplo, y eso es parte de nuestra identidad nacional. Pero no me digan que el tumbesino actúa y baila igual que el cusqueño. No, pues. Entonces, tenemos que estudiar esto adecuadamente, señalar las pautas y las líneas de conducta para poder preservar aquello que es necesario preservar, que es nuestra propia alma.
¿Hay una reinterpretación del folclore en la ciudad de Lima? ¿Hay un folclore que se traslada a la ciudad y que se expresa de una manera diferente? Bueno, hay lo que se llama la traslación del hecho cultural que se da en las ciudades. ¿Por qué? Esto es una consecuencia de la migración andina acá en la urbe. Ahora podemos hablar de un folclore rural y de un folclore urbano, pero no podemos hablar de una reinterpretación, sino lo que debemos hablar realmente es lo que los antropólogos llaman una reimplantación del hecho folclórico en las ciudades, pero en diferentes escenarios. Ya no es el mismo escenario del pueblo, de la comunidad. ¿No? Acá lo hacen en escenarios, o lo hacen en una plaza o en un local adecuado, las diferentes sociedades de nuestro país, del interior. Aquí, como usted sabe, hay bastantes clubes provincianos, entonces ellos, ya uno puede ver Coyoriti acá en Lima. Aunque no haya nieve. Aunque no haya nieve, ni aunque esté el cerro, ¿no? Entonces uno puede ver Coyoriti y ve acá y se imagina que está pues en la zona del Cusco. Pero eso es positivo, ¿por qué? Porque aglutina a los paisanos, aglutina a esas comunidades. Lo que antes se hacía, el folclore rural hacía aglutinar a las personas en la comunidad. Ahora aquí en Lima, el cusqueño, el puneño, el ancashino, el cajamarquino, trae sus vivencias, trae su folclore y aquí lo empieza a revitalizar. Parece mentira, aquí muchas cosas que ya se perdieron en las comunidades, acá todavía se mantienen. ¿Por qué? Porque acá hay mayor facilidad y más que nada hay mayor economía. Entonces aquí se contratan a las bandas, se contratan a las orquestas, lo que ya los pueblos no pueden hacer. Y porque además quienes vinieron traen una idea y una imagen de cómo era la fiesta y la reproducen exactamente como se hacía allá, mientras que allá va cambiando con el tiempo. Claro, efectivamente, eso también es un factor importante que hay que tener en cuenta. Allí hay veces se anquilosona un poco el folclore. Otros dicen que se convierte en la edad de piedra del folclore, que el folclore debe desarrollarse. Pero eso hay que tener mucho cuidado, porque la vestimenta, el color de la vestimenta, la coreografía de la danza tiene mensaje. Lo que pasa es que hasta ahora no hemos podido decodificar esos mensajes. Eso es importante. Y si se pierde, jamás vamos a poder interpretar los mensajes que nos dejaron nuestros ancestros. Porque en el mundo andino todo era color. El color tenía un mensaje. Las figuras de la decoración tenían otro mensaje. Las figuras coreográficas de los pasos en las danzas tenían un mensaje. Y cuando esto se va perdiendo por muchas circunstancias, factores sociales, culturales, económicos, políticos, religiosos, ¿no? Entonces vamos a perder ese mensaje que nos han querido transmitir nuestros ancestros. Vamos al corte comercial y de regreso volveremos con el doctor Teobaldo Llosa y su novela Incación o el secreto de los bricheros.